ponerse de pie esta tarde. Quiero que vayamos a la Biblia, al segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 15 y capítulo 9, ¿sí? Versículos del 1 al 4. Capítulo 8, versículo 15 de segundo de Samuel y capítulo 9, versículos del 1 al 4 de segundo de Samuel. 8, versículo 15. Y de ahí nos vamos a ir al capítulo 9, versículos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios de esta manera. David reinaba sobre todo Israel. Amén. Y practicaba David el derecho y la justicia con todo su pueblo. Y luego dice en el capítulo 9, entonces David preguntó, mire, David ya estaba reinando, ya todos sus enemigos habían sido puestos, como dice la palabra, bajo el estrado de sus pies. Él estaba reinando ya en la ciudad de Jerusalén. Y dice aquí que David preguntó, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo muestre bondad por amor a Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron a la presencia de David, y el rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Él respondió, tu siervo soy. El rey le preguntó, ¿no queda nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Entonces le preguntó el rey, ¿dónde está? Siba respondió al rey, he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Amén. Y vamos al segundo libro de Samuel también, capítulo 4, versículo 4, para que usted vea todo el contexto de lo que le estoy hablando. Segundo de Samuel 4, versículo 4. Vamos a regresar los 5 capítulos ahí donde estábamos. Y dice versículo 4 básicamente, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán llegó de Jezreel, y su nodriza lo tomó y huyó. Y sucedió que cuando huía apresuradamente, el niño se cayó y quedó cojo. Él se llamaba Mefiboset. ¿Cuántos años tenía el niño? 5 años. Amén. Cierre sus ojos y disponga su corazón para buscar esta tarde la presencia, la guía en la palabra de Dios. Amén. Cierre sus ojos, que cierre sus ojos. Padre, en nombre de Jesús, venimos esta tarde, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Dice tu palabra que son benditos los que oyen las palabras de la profecía, Señor, pero también son benditos los que la ponen en práctica, Padre. Y hoy queremos que tú nos hables a nuestro corazón, Señor. Tenemos necesidades, muchos de nosotros, si no es que todos, Señor, algunos de salud física, algunos otros salud espiritual, otros salud emocional o psicológica, Padre, otros necesidad económica, otros tienen problemas legales, otros laborales, otros de desempleo, Señor, otros de salud de cualquier tipo, Padre. Pero hoy venimos a que tú nos guíes en tu palabra a tomar decisiones correctas, a que nos des esperanza, Señor, a que fortalezcas nuestro espíritu y nuestra alma. Y aquellos que están con un corazón quebrantado, Señor, por la muerte de un ser querido, por la pérdida de la salud, Señor, por la pérdida de alguna cuestión material, Señor, te pedimos que tú, Señor Jesucristo, que eres el sanador por excelencia, vengas y te muevas entre nosotros, Señor. Tú eres el principal invitado en esta fiesta que celebramos domingo tras domingo, y que vengas, Señor, y que te muevas entre tu pueblo, entre tu iglesia Torre Fuerte. En el nombre
quedarte con nosotros. Ministra nuestro corazón, Padre. Amén. Puede tomar asiento. Pensé mucho qué título ponerle a este sermón, hermanos. Sí. Pero decidí llamarlo de Lodebar a Jerusalén. De Lodebar a Jerusalén. Y le voy a explicar más adelante por qué. Pero encontramos en esta historia la historia de un joven, de un hombre que tuvo una desgracia. Y yo pregunto, ¿quién de nosotros no ha tenido desgracias? ¿Quién aquí se puede levantar hoy y decir, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque en toda mi vida jamás he tenido desgracias? A ver, yo pregunto, ¿quién aquí no ha tenido desgracias? Yo creo que todos hemos pasado por desgracias, ¿verdad? El año pasado falleció mi padre. Hace 9 años perdí a mi familia, gracias a Dios aquí están ahora conmigo. Perdí mi iglesia, algo que tanto amaba y por lo que tanto había luchado. Deje usted perder un carro, perder una casa. Hace 14, 15 años perdí a mi madre. Y entonces son heridas que van fracturando tu corazón. Y llega el momento muchas veces en que a veces tú pierdes la capacidad para mostrar emociones, porque lloraste tanto que tus ojos se secaron. Por ahí veía un mensaje, por ahí en WhatsApp hace algunos días que alguien publicó que decía que no hay nada más terrible que poner a predicar aquí frente en un púlpito a alguien que tiene el corazón quebrantado. Yo me quedé pensando en esa frase y cuando estaba pensando acerca de que iba a predicar esta semana, encontré que eso no es cierto. Si veía la historia de allá en Oriente, en Japón, en Corea, en China, tiene una costumbre muy hermosa, que con una vasija de cerámica, usted conoce la cerámica, ¿verdad? Esas vasijas tan hermosas que construye la gente con sus manos, que con una vasija de cerámica se quebra, se cae, se quebra por cualquier cosa. En lugar de desecharla, su propietario lo que hace es que vuelve a unir sus partes. Pero las une de tal manera que en lugar de usar pegamento, porque es una costumbre muy antigua, no había pegamento, lo que usan es oro. Y entonces la vasija se ve cuarteada, quebrada, pero pegada, nuevamente unidos sus partes. Y para ellos es algo muy preciado el hecho de que esté unida con oro. ¿Por qué? ¿Sabes una cosa que significa eso? Que nuestras heridas valen oro. Que nuestras heridas nos muestran la gloria de Dios, reflejan la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que aunque nuestro cuerpo por fuera se va desgastando, no obstante el hombre interior se va fortaleciendo día tras día. De eso se trata, que nuestras heridas digan, sí, perdí a mi madre, pero gloria a Dios. Cuando falleció mi madre, yo recuerdo que sí lloré como jamás he llorado, se los aseguro, jamás he llorado como ese día lloré. Era el día del padre, de hecho. Pero mi acción, mi acto de fe fue no quejarme, sino levantar mis manos, cerrar mis ojos, y aunque mis ojos estaban llorando, yo entoné el Salmo 145 que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré. Y bendecir significa hablar bien de. Y mire, 4 meses después Dios y no voy a decir que fue un sueño, la experiencia que yo tuve, como el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 12, los primeros versículos, se dice: conozco un hombre que hace tiempo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue llevado al paraíso de Dios, a la presencia de Dios, y le fueron mostradas cosas que al hombre no le es posible poder expresarlas.
Yo tuve la experiencia de que estuve en el cielo, porque yo estando ahí, recuerdo que yo despierto o yo abro mis ojos y veo un río, y no eran aguas cristalinas, usted pensó eran aguas que no, eran aguas color rojizo, y había un camino al lado de ese río, y había valles al lado de ese río, valles que yo, mis ojos, donde alcanzaban a ver, se juntaba el cielo azul hermoso, no había sol, porque en el cielo no hay sol, no sé si lo sepas, no hay sol. Era solamente un cielo azul, se juntaba con el verde de aquel campo hermoso, y de pronto allí estaba mi madre. Pero no esa mujer de 1,50 de estatura que era mi madre aquí en la tierra. No, era una mujer mucho más alta que yo, digamos 1,75 de estatura. Era la misma, ella misma. No su cuerpo que había sido destruido por la diabetes, sus ojos que se quedaron sin brillo porque ya no veía. No, ella veía ahí. Estaba alta, robusta, fuerte, con un mechón de cabello, así que ella tuvo siempre un mechón de canas en su cabellera. Y cuando yo la veo, yo le pregunto, ¿ya viste a Jesús? Y ella me dice, ya lo vi y camino siempre con él. Y luego yo le hago otra pregunta y le digo, madre, ¿sabes que prediqué en tu funeral? Y ella me dice, sí, y eres muy buen predicador. Y me dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, pero que luego sirvió para aclarar la situación que yo había vivido en lo espiritual en ese momento. Y me dice, y tu amigo Josué, que es un amigo pastor que algunos de ustedes conocerán, dice, también es muy buen predicador. Yo me quedé pensando y dije, pues siempre yo digo que José es mejor predicador que yo, y él dice que yo soy mejor predicador que él. Y le dije yo eso a mi madre, y nos empezamos a reír ella y yo. Y entonces, de pronto yo voy caminando y ella se queda a distancia como unos 4 metros, y yo pienso, ella ya se va a ir. Y yo me acerco y la abrazo y le digo, ¿cuándo voy a volver a verte? Y usted sabe que esa es una respuesta que no podemos responder humanamente. Y fue lo que ella me dijo, ¿sabes que no te puedo responder esa pregunta? Y en eso yo despierto en un sueño y estoy en mi casa en Río Bravo, Tamaulipas, a 330 kilómetros de Saltillo, donde yo crecí. Y entonces yo despierto, después de despertar de ese sueño, despierto en mi casa en Lomas del Refugio. Mis hijos estaban pequeños, Jimena todavía no existía. Y yo cuando yo despierto le digo, Dios, ¿qué pasó, Señor? Me puse a orar inmediatamente y dije, Dios, ¿qué pasó? No entiendo qué pasó. Dice tu palabra que ellos ya no pueden regresar a nosotros. ¿Pero qué fue lo que pasó, Dios? Yo lo único que te puedo decir, Dios, es que yo siento mucho gozo. Siento que mi duelo ha concluido después de 4 meses, 16 de octubre del año 2008. Y yo me sentía feliz, hermanos. Ese día yo fui a predicar, ese día fui a hacer visitas pastorales. Yo trabajaba para una iglesia muy grande aquí en Saltillo en ese entonces como colaborador. Y en las tardes fui a las oficinas de esa iglesia y me encontré a Josué. Y cuando salimos de las oficinas íbamos caminando para tomar el camión ahí por Echivila, Nogales, íbamos caminando y le dije, ¿sabes una cosa? Le dije, soñé a mi mamá. Y me dijo, ¿qué soñaste? Y le empecé a platicar a Josué y le platiqué esa situación donde yo con mi madre, ella me dice, y Josué también es un muy buen predicador. Y cuando yo le empiezo a platicar eso, Josué empieza a llorar. Y yo dije, bueno, está llorando por el sueño que le estoy platicando, ¿verdad? Y entonces yo al final le digo, ¿sabes? Yo tengo una duda de si esto fue real o qué fue. Y entonces me dice, ¿sabes una cosa, Salvador? Fue real tu sueño. Es más, yo diría que no fue un sueño solamente, sino que Dios te llevó al cielo. Porque ellos no pueden venir para acá, pero nosotros sí podemos ir para allá, como ocurrió con el apóstol Pablo. Y entonces, hermanos, yo entendí muchas cosas ahí. Le dije, pero ¿por qué dices tú y estás tan seguro de que fue así? Digo, te voy a decir una cosa, tengo 3 meses, dice que nadie me invita a predicar.
Nos fuimos 4 años a México a estudiar para ser pastores, es nuestra pasión predicar. Desde tengo 3 meses que nadie invita a predicar, todas las puertas se me han cerrado, Salvador. Y anoche yo estaba llorando en la presencia de Dios y le decía a Dios, Dios, dime que soy buen predicador. Dice, y Dios envió a tu madre a enviarme ese mensaje de que soy buen predicador. Y entonces, hermano, yo ahí entendí que fue una experiencia real la que yo tuve en el cielo. Y muchas cosas se sanaron ahí con respecto a la muerte de mi madre. Y entonces, hermanos, son experiencias que tenemos nosotros y que son como el oro en medio de esas fisuras que se hacen en esas vasijas. Y nosotros somos vasijas de barro, hermanos, no lo olvides. Y Dios permite que seamos vasijas de barro, que seamos frágiles, que seamos quebrantables. Y a veces vamos a ser quebrantados, como lo dice Jeremías cuando fue llevado a la casa del alfarero. Vamos a ser quebrantados para volver a ser reconstruidos en las manos del alfarero, en las manos hermosas y preciosas del alfarero, para que se refleje la gloria de Dios. Ese es el objetivo, hermanos. Si Dios me permitió pasar por esa experiencia, como el apóstol Pablo dijo, no fue para que yo me vanaglorie, sino para que se demuestre el poder de Cristo a través de mí. Entonces, hermanos, hablamos del quebrantamiento. Y vemos aquí en 2 Samuel capítulo 9 la historia de un hombre llamado Mefiboset. Mire, es curioso cómo Dios y cómo la Biblia nos muestra los nombres de las personas, de lugares, y tienen un gran significado, porque Mefiboset, ¿alguien sabe el significado del nombre Mefiboset? No, significa el que lleva la vergüenza. Creo que están entendiendo de qué estamos hablando, ¿verdad? El hijo de un príncipe. Si había muerto Saúl, si había muerto Jonatán, hermanos, ¿quién era el siguiente sucesor al trono de Israel? Pero ¿quién fue al final el rey? David. Entonces nos damos cuenta que esta historia nos habla acerca de un príncipe que llegó a ser un mendigo y que después volvió a ser un príncipe. Yo recordaba en estos días la historia del príncipe y el mendigo. ¿Alguien ha leído ese libro de Mark Twain, hermanos? Un libro hermoso que se lo recomiendo. Si no lo ha leído, léalo, porque trae una gran enseñanza. Y yo creo que se estuvo basado en esta historia de Mefiboset. Habla de la historia de un príncipe llamado Eduardo en Inglaterra, que conoce por azar del destino a su copia física, Atón. Y entonces intercambian los papeles, las ropas, y Tom era un mendigo y mientras que Edward era el siguiente sucesor al trono. Y cambia porque a través de ese cambio lo que sucede es que Edward llega a conocer la miseria humana, llega a conocer lo peor de la humanidad, y después de estar allá en los suburbios de la ciudad, y después se le prohíbe la entrada al palacio, porque pues decían, tú eres un mendigo. Y él dice, yo soy el rey, el príncipe. Y no podía regresar al palacio nuevamente. Emprende un viaje de regreso al palacio, se unen a él otras personas hasta que logra su cometido y logra después en una reunión él comprobar que él es el príncipe. Y después llega a ser rey, y llega a ser un rey justo porque había comprendido la miseria humana, y todo ese camino lo preparó para llegar a ser un gran rey. Como David vemos aquí en la palabra que llegó a ser un rey que practicaba la justicia y el derecho. Es que David anduvo todo un camino, hermano, desde los 17 años, cuando mató a Goliat. Después cuando lo empieza a perseguir Saúl, cuando 3 veces intentó asesinarlo y tuvo que huir por los montes, por los valles, por las cuevas y escondiéndose hasta que finalmente llegó a ser rey. Emprendió un camino y todo ese camino fue un camino de preparación. Pero volviendo a la historia de Mefiboset, nos damos cuenta de que fue alguien que llevó el oprobio de una familia que lo perdió todo. Un día eran reyes, eran respetados, eran admirados, eran temidos, y al siguiente día
Él fue el único sucesor de una familia que había caído en desgracia, en vergüenza, en maldición. ¿A quién de ustedes no le ha pasado? Y es que en Mefiboset muchos de nosotros nos vamos a identificar en ellos. Pero vamos a ver, hermanos, la desgracia de Mefiboset. De pronto se hace una guerra civil en Israel, un bando, una parte del pueblo estaba con David y otra parte estaba con Saúl. Y se empiezan a enfrentar estos ejércitos contrarios. Y hay miles de heridos, miles de muertos. En la batalla final muere el rey Saúl y también muere su hijo Jonatán. Pero no olvidemos que Jonatán había llegado a tener una entrañable amistad con David. Una amistad que hasta el día de hoy es criticada, es juzgada, es condenada. Otros se aprovechan de esa amistad para decir que David y Jonatán eran homosexuales. Nada más terrible, nada más horrible, porque cuando se interpreta la palabra amor entre esos dos hombres, la gente lo ve desde la perspectiva occidental de nosotros, de la literatura griega, que habla de varias clases de amor, hermanos. El amor entre hermanos, el amor entre amigos, el amor a la familia, a la patria, el amor a los padres. Hay varias clases de amor. El amor erótico, que es puramente sexual, y los colectivos LGTB, XYZ, lo ven desde puramente el amor sexual. Es que David y Jonatán ahí están a Biblia y lo ven como una justificación para la homosexualidad. Y nada más alejado de la realidad, porque habla de un amor entrañable. ¿Quién aquí no ha tenido una amiga, un amigo a quien amaste entrañablemente? Hay amigos que son más unidos que un hermano, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Yo he tenido amigos a los que por la convivencia que he llegado a tener con ellos, no puedo decir que comparar al amor que tengo hacia mis hermanos, pero en cierta manera han llegado a ser como mis hermanos. Dice la Biblia que hay hermanos que son amigos, hay amigos que son hermanos en tiempos de angustia, que han estado allí conmigo ante la lejanía física de mis hermanos físicos. Mis amigos han estado allí cerca de mí. Y entonces David y Jonatán tenían una gran amistad entrañable. Y cuando muere Jonatán, David recuerda una promesa que le había hecho. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta aquí que Mefiboset era un niño que creció en un palacio, ¿sí?, rodeado de criadas. Lo bañaban, le daban de comer, le preparaban su papilla, lo sacaban a pasear. Era hijo de un príncipe, era el nieto de un rey. El rey lo cargaba entre sus piernas. El rey le contaba historias de cuando había ido al campo de batalla. Era un niño feliz hasta los 5 años de edad. Y cuando ocurre aquella guerra civil, entonces dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 4, versículo 4 del segundo de Samuel. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Y luego dice, tenía 5 años cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán llegó de Jezreel. Y su nodriza lo tomó y huyó. Ahora, ¿por qué huyó la nodriza? La mujer que lo alimentaba, que lo cuidaba, que estaba al pendiente de él 24 horas del día. ¿Por qué huyó? ¿Sabe usted por qué? Porque se había muerto el rey, había muerto el hijo, que era el príncipe Jonatán. El siguiente en la sucesión al trono era Mefiboset. ¿Qué significaba eso? Que si David había triunfado, toda la estirpe de Saúl tendría que ser eliminada, tenían que ser aniquilados, tenían que ser muertos, vaya. La mujer se llena de temor y dice, me van a matar a mi niño, al que yo creo y estoy seguro de que amaba como si fuera su propio hijo. No vemos aquí dónde está la madre, curiosamente. No sé qué habrá pasado con la madre, pero la nodriza toma al niño y huye apresuradamente. Pero dice aquí que ocurre una desgracia. El niño se cayó y quedó cojo. Aquí ocurre la desgracia de Mefiboset.
Se le cayó de las manos, de los brazos, se le zafó esta mujer. Tal vez iba en un caballo, en un burro, en un camello, no lo sé. Pero se cae el niño, cae contra las piedras, se quebra las piernas y ya no hubo remedio. Le entablillan sus piernas, pero sus huesos ya no soltaron correctamente. Lo que para nosotros el día de hoy sería tan natural como que vas, te ponen un yeso, pasan 3 meses, guarda reposo, se vuelven a unir correctamente tus huesos. En aquel entonces no fue posible. Y el niño quedó ¿qué? Cojo de ambos pies. Las 2 piernas se las quebró. La desgracia de Mefibosé. Y muchos de nosotros nos han pasado desgracias así. Tenías un gran trabajo, tenías un gran ingreso, eras un gerente de una gran empresa, de pronto llegan cambios desde la cabeza y empiezan a hacer cambios y te dan tu liquidación. La liquidación te dura 6 meses, se acaba el dinero y a empezar de nuevo. Ya no tienes para pagar en la escuela a tus hijos, tu escuela le paga, ahora tienes que estar en la escuela pública. Tienes que vender tu carro porque no puedes encontrar. Te dicen que eres sobrecalificado, que estás sobrecalificado para el empleo. Batallas para encontrar. Tienes que poner un puestito empiezan a vender tú y tu esposa ahí fuera del garage las pertenencias que tienen, la ropa, los zapatos, los aparatos. Y te quebraste los 2 pies. Caíste en quebranto. Yo recuerdo, hermanos, cuando trabajaba en esa iglesia que le digo, y Dios me dijo, te he llamado para que inicies tu propio proyecto de iglesia. Y así empezamos, hermanos. Mis hijos estaban pequeños, Jimena era una bebé. Y empezamos con 4 personas, un templo vacío. Y de pronto le digo a los hermanos, vamos a iniciar un programa de radio. Y me dice la que era líder de la iglesia, de los 4 miembros, me dice, pastor, usted solamente se quiere promover, ¿para qué quiere programa de radio? No tiene ni para comer, se va a morir de hambre, pero usted mucha radio, ¿verdad? Todos los pastores quieren tener radio. Dije, no, hermano, es que a mí Dios me dio esa indicación. 6 meses donde a veces, de hecho, puedo decir que nunca nos quedamos sin comer, porque cuando pagábamos la radio, los 5,000 pesos al mes de la radio, nunca faltó que llegara alguien y nos diera una despensa, nos diera una ofrenda. Porque Dios siempre va a ser fiel. Y un día yo estaba ahí en la tarde, no tenía ni para comer. Ahora sí no había ni para comer. Porque no sé, la gente le entró una rebeldía de decir, bueno, pues no vamos a diezmar. Entonces, ese pastor nomás se quiere promover. Está loco. Yo creo que eso pensaba. Porque nadie diezmaba ya. De los 4, nadie diezmaba. Dije, Dios, ¿qué voy a hacer? Tengo que apagar la radio a las 2 de la tarde. Me dijo, un favorcito, discúlpeme, hermanos. Ya lo hice alguna vez y se me enojaron. Espero que no. Es que me distrae mucho ese movimiento de esa cosa que tiene el niño en sus manitas, hermanos. Discúlpenme que tenga que interrumpir. Me está distrayendo y, perdón, sí. Pierdo el hilo luego de la predicación. Y entonces yo tenía que apagar ese día, hermano, la radio y me habla un hermano y me dice, pastor, venga a mi casa. A ese hermano lo había ministrado semanas antes en el fallecimiento de su suegra. Me dice, ¿ves el carro que está allá afuera? Y dice, te lo voy a prestar. ¿Cuánto pagas al mes de la radio? Dije, pues 5,000 pesos, hermano. Dice, pues yo te lo voy a dar los 5,000 pesos al mes. Y aparte te voy a dar otros 5,000, dice, para que no tengas que estar batallando, dice, para que tus hijos no pasen hambre. Y así fue, hermanos. Dios fue fiel. Pero pagamos el precio durante 6 meses. Y Dios siempre fue fiel con nosotros, hermanos. Y vimos la grandeza de Dios. Y luego, a través de la radio, empezamos a conocer el ministerio, la iglesia. La iglesia empezó a crecer. Llegaban 5, 8, 10 personas a la semana. De 4 miembros en un año ya teníamos 150 personas, hermosos cultos que se hacían allí, hermanos. Y de repente pasa la tragedia, pasa la desgracia. Me quebré las piernas. Y no hablo físicamente, hablo simbólicamente.
Y de repente mis hijos, hermanos, de estar en una buena escuela, de pronto allá, de vivir en el centro, a vivir allá en los suburbios de la ciudad. Yo de vivir con mis hijos, a vivir en un carro. Y de ser pastor, a ser chofer de un taxi. Se me quebraron las piernas. Mi vida se quebrantó. Y lo perdimos todo. Y muchas veces llegué a pensar, mis hijos eran príncipes, ¿y ahora qué son? Los que llevan la vergüenza. Y estábamos en Jerusalén y terminamos en Lodebar. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que no tienes que permanecer en Lodebar para siempre. Que Lodebar no tiene que ser tu destino. Jerusalén significa la ciudad del gran rey, la ciudad de la paz. ¿Y sabes lo que significa Lodebar? Esta mujer se llevó a este niño ¿a dónde? A una ciudad en Transjordania, al otro lado del río Jordán. Una ciudad, dice aquí en 2 de Samuel capítulo 9, dice aquí, versículo 4, ¿dónde está? Mire, el rey no sabía de la existencia de Mefiboset. El rey había estado huyendo antes de esa guerra civil. Le había perdido la pista a su amado amigo Jonatán. No sabía que tenía un hijo. De hecho, el nombre de Mefiboset originalmente era Meribal. ¿Sabe usted lo que significa Meribal? ¿No? Meribal. Ay, joder, se me olvidó. Porque me llamó la atención que era un nombre que tiene que ver con Baal. ¿Sí? Si alguien me lo puede buscar por ahí en internet, se lo agradecería porque se me olvidó completamente, hermano. Pero bueno, sigamos. El caso es que llega en el versículo 4, David está ansioso por saber en dónde está el descendiente de su gran amigo, y Siba le responde: está en la casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿En dónde? En Lodebar. ¿Sabes tú lo que significa la palabra Lodebar? Es decir, me la sé. Lo en hebreo significa sin o no, es un negativo, no. Y Debar tiene dos significados por la raíz. DBR, se las escribiría, bueno, si me ponen el pizarrón se las escribo, sí. Ándale, exactamente, Meribal. Baal es mi abogado. Es como, precisamente ya le encontré la relación, Israel. ¿Sabes qué significa? El que contiende con Baal. Es como Israel, el que pelea con Dios. ¿Sí? Y eso significa Meribal, el que pelea con Baal, o el que su abogado es Baal. ¿Sí? Entonces le cambiaron el nombre a Mefiboset. Entonces mira, Lodebar significa, la palabra Debar significa pasto, sin pasto, un lugar donde no hay pasto, un lugar reseco, un lugar desértico. Y cuando eres quebrantado, cuando se te quebran las piernas, y hablo simbólicamente, vas a terminar en lugares desérticos. Pasas un desierto en tu vida. Israel lo pasó durante 40 años, Jesucristo durante 40 días, Moisés durante 40 años. Yo no sé cuánto lleve de duración tu desierto. ¿Cuántos años llevas en tu desierto? ¿Cuánto fue que ocurrió aquella catástrofe que llegó a tu vida? Que de pronto lo perdiste todo, o perdiste lo que más amabas, o lo que era más importante para ti. Lo he dicho, un empleo, un familiar, un negocio, una salud. Hubo niños, adolescentes, jovencitas que fueron abusados, que fueron abusadas, y entonces ahí llegaron a caer en lo demás. Sus vidas llegaron a estar faltas de fruto.
Y antes ellos recuerdan cómo estaban en la casa de Dios, cómo adoraban a Dios, y ahora viven una profunda amargura, una profunda tristeza, una desesperación, una depresión. Piensan en quitarse la vida. Cargan una vergüenza. Eso significa Mefiboset, el que lleva la vergüenza. Han sido avergonzados. A veces fue las consecuencias de sus malas decisiones. En otras ocasiones fue el mismo diablo el que empuñó sus armas contra ellos y los llevó al quebrantamiento, a la quiebra espiritual, a la quiebra física, a la quiebra emocional, la quiebra material, la quiebra económica, la quiebra psicológica. Entonces ahí llega el muchacho, 5 años, y entonces empieza a crecer y ve como otros niños juegan fútbol y él se la pasa en su silla sentado, lleno de llagas, porque no se podía mover ni siquiera. Y entonces él recuerda vagamente aquellos días en los cuales el rey lo cargaba en sus piernas y ahora no tiene ni siquiera quien le preste atención. Estaba rodeado de nodrizas, de sirvientas que le traían de comer. Ahora tiene que pedirle a su nodriza, a su sirvienta, que le sirva un plato de comida, de sopa caliente. Y a veces hay y a veces no hay. Y depende de la misericordia de otros para que lo muevan. Me recuerda mucho a aquel joven que fue llevado por sus 4 amigos ante la presencia de Jesucristo. Y entonces él está ahí en donde va y crece y recuerda aquellos años de gloria. Y yo creo que hasta su corazón se llena de amargura y él decía, pero ¿por qué estoy aquí? Y yo creo que él conocía la presencia de Dios, conocía la palabra de Dios. No olvides que había sido príncipe en el pueblo de Israel, la nación por excelencia perteneciente al Dios vivo. Y él muchas veces entabló una oración ahí en su corazón y le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasó esta desgracia, Dios? ¿Yo qué culpa tuve del mal proceder de mi abuelo? ¿Yo qué te hice, Dios? Yo debí de haber sido rey. Yo no sé si has tenido esos diálogos con Dios. Yo los conozco de memoria. Déjame decirte. Muchas veces le decía a Dios, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasó a mí? Y muchas veces mi corazón se llenó de amargura, lo he de admitir. Muchas veces deseos de venganza contra toda aquella gente que habló mal, que me traicionó. Pero llega el punto en que en el quebrantamiento tiene que relucir el oro en medio de esas heridas. Esas heridas que Dios va sanando sin tú darte cuenta. Y entonces llega el momento en que dices, esa persona la voy a perdonar. Y aquella otra persona también la voy a perdonar. Y esa lista negra que tú tenías de enemigos que te hicieron daño, que te traicionaron, tú vas borrando y vas tachando sus nombres. Y cada tache que le pones, un relleno de gloria se va haciendo entre tus heridas. Las heridas siguen ahí, por cierto, tanto como las heridas de Cristo cuando estuvo en la cruz del Calvario siguen presentes. Pero esas heridas nos recuerdan que Dios está actuando en nuestra vida, que Dios está actuando en nosotros, que Dios no se cansa contigo. Que si fue tu culpa o no fue tu culpa, eso es lo de menos, hermano, eso es lo de menos, hermana. Lo importante es que vas a permitir que Dios haga en tus heridas y con tus heridas. Y nos damos cuenta aquí cómo este joven crece con un corazón quebrantado y con sus piernas quebrantadas. Y él podía haber pensado que todo iba a terminar así. Como tal vez tú alguna vez has pensado que todo va a terminar así. Y tú has llegado a pensar, esta enfermedad va a acabar conmigo. Y tú has llegado a pensar, me voy a morir en la pobreza, nunca voy a lograr nada.
Y tú has pensado, nunca voy a recuperar ese ministerio. Y tú has llegado a pensar, esa esposa nunca la voy a recuperar, ese esposo nunca lo voy a recuperar. Esos hijos jamás van a regresar. Ese negocio no voy a poder volver a levantarlo. Y piensas que es tu fin y que así te vas a morir y que ahora tienes que llevar la vergüenza de decir, ya no está conmigo la grandeza de antaño. Ya no está aquella fortaleza física de antaño, aquella salud de antaño, esa estabilidad emocional de antaño. Mis navidades ya no son como las de cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven. Pero déjame decirte que tu destino no es lo de Bar. La palabra lo de Bar tiene otro significado. También significa sin palabras. Porque les dije que la palabra Debar y Dabar, que significa palabra en hebreo, están emparentadas. Lo Debar es un lugar seco donde no hay palabra, no hay comunicación, no hay relación. Este hombre perdió la comunicación con Dios, la relación con Dios. No le llegaba la palabra de Dios. Y a veces te vuelves sordo, no solamente cojo. Me acordé de bruta, ciega, sordomuda, coja atrás de testadura. Bueno, le dicen a Shakira, ¿cómo va a querer su elote? ¿Con chile que pique o no, que no pique? Hermanos, escuchen. Es un lugar donde no hay palabra, no hay comunicación. Pierdes hasta tu relación con Dios. Pero eso no significa que Dios se haya olvidado de ti, porque Dios en las bambalinas, Él está actuando. Él está preparando ese oro que va a restregar entre tus heridas para que tus heridas brillen. Y entonces llega el momento en que David se establece en el trono. Pasaron 7 años de guerra, porque si te das cuenta, él empezó en otra ciudad a gobernar y después traslada el reino a Jerusalén. David llevaba 7 años gobernando. Y entonces David, ya que está estableciendo su reino, gobernando con justicia, con derecho, dice la Biblia que sus hijos ya eran príncipes. Entonces David llega un día en que está en el trono y se acuerda de su amigo Jonatán. Y se acuerda de aquella promesa que en 1 Samuel capítulo 20, si mal no recuerdo, versículo 15, le hizo a Jonatán. Y Jonatán le dijo en ese versículo, 1 Samuel 20, 15, cuando Jehová destruya de la tierra uno por uno a los enemigos de David, no elimines para siempre tu misericordia de mi casa. Y allí David y Jonatán hacen un pacto. Y Jonatán le dice, mira, si mi papá llega a hacerte daño a ti, yo voy a proteger a tu familia. Pero si Dios tiene determinado que mi padre se ha quitado del reino y que el reino se ha traspasado a ti, David, acuérdate de mis descendientes, acuérdate de mi familia, ten misericordia de nosotros. Y entonces David está en el trono, acá en el capítulo 9 de 2 de Samuel. Y David se acuerda de ese pacto que hizo con su amigo Jonatán. Y David empieza a buscar a ese descendiente. Y pregunta si aún hay alguien que descienda de la familia de Saúl, y manda a llamar a Siba, que había sido criado de Saúl. Y Siba le da los pormenores de sí, por cierto, hay un descendiente de Jonatán. David se llena de alegría porque ese descendiente le recuerda a su entrañable amigo. Y David, mira, es un tipo de quién en la Biblia, de Jesucristo. Jesucristo hoy está en su trono, está en su reino, hermanos. Jesucristo se acuerda de nuestra condición, se acuerda de nuestro Lodebar personal que tú estás atravesando, que yo estoy atravesando. Y Jesucristo empieza una búsqueda. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces Él se acuerda de las promesas que hizo a nosotros.
Me voy, pero vendré otra vez. Voy a preparar un reino para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Salmo 113 dice que Dios toma al hombre y lo levanta del muladar. ¿Sabes qué es el muladar? Donde se va a hacer popó. Muchas veces el quebrantamiento te lleva hasta allá. El día de ayer predicabas, eras un gran predicador, eras una mujer de Dios, entonabas cantos de alabanza en el altar, eras una mujer de oración, eras un hombre que predicaba, un gran evangelista, Dios hacía milagros a través de ti. Luego sufriste un quebranto, una experiencia catastrófica, llegaste incluso hasta renegar de Dios y terminaste en el muladar, en lo despreciable, en lo inmundo. Te sumergiste en el pecado. Pues dice la Biblia que Dios aún del muladar hace levantar, y dice que te pone entre los príncipes de su pueblo. Y es lo que hace Jesucristo, lo que hizo David. Este es un tipo de lo que Dios hace con nosotros, específicamente lo que Jesucristo hace con nosotros. Mira, vamos a Efesios capítulo 2 porque quiero mostrarte cómo es nuestro Lodebar, o cómo fue nuestro Lodebar. Efesios capítulo 2 nos habla acerca de nuestro Lodebar personal y espiritual. ¿Lo tienes, hermano y hermana? Voy a empezar a leer el versículo 1. En cuanto a vosotros, fíjate, ¿cuál era nuestro Lodebar? Dice Pablo: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Mefiboseth era un hijo de ira, porque estuvo a punto de desaparecer. Si lo encuentran los soldados de David, lo hubieran asesinado. Pero Dios, escucha, aquí viene lo hermoso. Aquí viene Jerusalén. ¿Estuviste en Lodebar? Aquí viene Jerusalén. Tal vez tú estás en Lodebar el día de hoy. Aquí viene tu Jerusalén, tu ciudad de paz. Lodebar sin pasto, sin palabras, sin comunicación. Sequedad. Pero aquí viene tu Jerusalén. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Sabes una cosa, hermano? Nosotros estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Está sentado aquí en una silla así, pero también está sentado en la presencia de Dios en este momento. Mira, cuando pases crisis económica, cuando se muera un ser querido, cuando pierdas tu salud, recuerda que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Mefiboseth recordaba cuando estaba sentado en las piernas del rey. Recuerda que está sentado en las piernas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que Él es tan grande, mira, que hay lugar para todos, para ti, para mí. Y luego, mira, dice: para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos, ¿qué dice? En Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice: para mostrar que, dice, para que nadie se gloríe. Esa es la gloria que Dios quiere que resalte en nuestras heridas, hermano. Ahora, estás en Lodebar, déjame decirte que no tiene que ser tu destino, no tienes que morir en Lodebar. Algún día fui con una psicóloga cristiana de aquí de Saltillo, una hermana hermosa en el Señor y una excelente terapeuta, y me estuvo escuchando, y era esa etapa en la cual
estaba pasando ese tiempo de quebranto, hermanos. Y yo estaba externando todo el rencor que yo traía, todos los sentimientos negativos que traía en mi corazón. Y hubo una pregunta que ella me hizo y se me quedó grabada hasta el día de hoy. Y creo que fue suficiente para hacerme reaccionar en muchas cosas. Y me dijo: pastor, ¿te quieres morir así? Dije: no quiero. No quiero morir con esta amargura, por supuesto. Así que, hermano, deja que Dios empiece a tratar contigo. Déjate buscar por Dios. Dios te está buscando. Esta no es una palabra solamente para los incrédulos. Es una palabra para nosotros que un día estuvimos en Jerusalén y que hoy estamos en Lodebar. Y Dios quiere que regreses a Jerusalén. Quiere que regreses a tener paz con Él. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, lo dice la Escritura. Jesucristo es el medio para regresarnos a Jerusalén, a la Jerusalén celestial, la ciudad del gran rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora volvamos al libro de Samuel capítulo 9, porque estamos por concluir esta palabra el día de hoy. Dice: está en Lodebar, y el rey David envió a traerlo de la casa de Maquir, versículo 5, de Lodebar. Mira, Jesucristo ordena que vayan ángeles a buscar. Envía predicadores, evangelistas, profetas, hombres y mujeres de oración que están intercediendo por ti. Y hermanos, iglesia, es importante la oración que tenemos. Veo ahí, hermanos, y a veces no tengo tiempo sinceramente de estar contestando mensajes, pero veo que hermanos exponen necesidades de otros y propias. Y cuando como iglesia nos unimos en oración, grandes cosas vamos a ver, hermanos, que ocurren en esta iglesia. Dice que ordena traer, dice el versículo 5, de Lodebar. Entonces Mefiboset, hijo de Jonatán, versículo 6, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró, y David le dijo: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Mira, hermanos, qué actitud tan hermosa. Yo creo que Dios había empezado a actuar desde hace tiempo en el corazón de Mefiboset. Que cuando Mefiboset llega ante la presencia del rey, no cae en shock, no se trauma su corazón, porque él conocía esos aposentos, ese palacio, esos lugares. Tal vez habían habido algunos cambios arquitectónicos, estéticos, pero él conocía en esencia el palacio. Ve el trono y ve a David, ese rey que él no conocía, ni conocía la historia de David con su padre. No sabe por qué está ahí. De hecho, yo estoy seguro que Mefiboset, basado en lo que dice más adelante el texto, Mefiboset pensaba que el rey lo había llamado para ejecutarlo, porque era el descendiente de Jonatán, descendiente de Saúl. Dice Mefiboset en su corazón: el rey, si el rey me mandó llamar, tengo que ir. Y con todo el temor de mi corazón me tengo que presentar ante él. Y si tengo que morir, pues ni modo, ya me tocó. Y él llega y dice que se postra en una señal de pedir misericordia. Y luego, mira, he aquí tu siervo. Pero vemos la actitud. Él no tuvo una actitud arrogante. No dijo: bueno, pues ya me va a morir, pues el rey que se vaya a la fregada. No, él tuvo una actitud de humildad. Mira, hermano, hermana, yo no sé qué prueba estás pasando en tu Lodebar, en tu desierto personal, en tu tiempo de quebrantamiento, pero déjame decirte que la actitud que tenemos que desarrollar es de humildad, de orar a Dios y decir: Dios, no quisiera que estos síntomas que tengo sean de esa terrible enfermedad, Dios, pero si es así, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Enséñame a aprender que eso no sea solamente palabra, sino que sea una palabra viva en mi corazón, Señor. Cuando pasan esos eventos, que empieces a dudar de tu salud, de si vas a seguir con vida el próximo año o no,
de cómo van a salir esos análisis que te están haciendo. Eso debe de llevarte a una reflexión de tener humildad en tu corazón, de presentarte delante de Dios, así como aquel rey Ezequías que se presentó ahí en su propia cama y le dijo: Dios, acuérdate no solamente de lo malo, acuérdate también de lo bueno que he hecho por ti, Dios. Es válido que tú le digas a Dios: Señor, acuérdate cuando fui a predicar a tal y cual lugar, de las carencias que pasé por ti, Señor, de cómo te amo, Señor, cómo te mostraba ese amor ganando almas para Cristo. Es bueno que le recuerdes a Dios también, que le recuerdes a Dios el pacto que Él tiene contigo por medio de Jesucristo, porque Dios hizo un pacto con nosotros, un pacto de vida y no de muerte. Ahora, llega este hombre ante la presencia del rey, él está lleno de temor y David percibe ese temor. Y en el versículo 7, mira, escucha lo que le dice. Le dice 4 cosas David a este hombre. Primero le dice: no tengas temor. Mira, hermano, en tu proceso, en tu lodebar, en tu tiempo de quebrantamiento, de amargura, de enfermedad, de escasez, de crisis, escucha, te voy a decir una cosa. Se escucha fácil, pero escucha: no tengas temor. Son 3 palabras. No tengas temor. Dice el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré ¿qué? Mal alguno. Salmo 56, 3: en el día que temo, ¿qué debo hacer? Yo en ti confío. Y también le dice a este hombre: no tengas temor. Porque ciertamente, dice, en primer lugar, no tengas temor. En segundo lugar, te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Y entonces yo veo que aquel hombre que está tirado ante el trono de David levanta su cabeza sorprendido. ¿Cómo? Yo venía aquí a ser asesinado, a ser ejecutado. ¿Y qué palabra acabas de decirme? Te mostraré bondad. Otros traducen: te mostraré misericordia. ¿Por quién me estás mostrando bondad? Por Jonatán. ¿Sabes una cosa? Lo que hace Dios el Padre con nosotros. Nos muestra bondad. Y acuérdate que por gracia somos salvos, no de vosotros, no porque seamos bonitos, no porque los filtros nos hagan ver bonitos y guapos ahí en TikTok. No es por eso, no es por tus talentos, por tus títulos, por tus riquezas, tus cuentas de ahorro, por qué bien predicamos, cómo nos expresamos, cómo vestimos, no. ¿Sabes por qué? Por amor a su Hijo Jesucristo. Esta es una historia de gracia, de la gracia de Dios mostrada a nosotros a través de Jesucristo. De hecho, ¿sabes una cosa? Aquí el personaje importante, aunque nos identificamos con él, no es Mefiboset, es David. Y en última instancia es Jesucristo. Ha sufrido traición, él la sufrió. Han hablado mal de ti, de él llegaron a decir que era hijo de fornicación. Hacía milagros y decían que los hacía en el nombre de Belzebú. Lo intentaron matar varias veces y finalmente lo consiguieron. Pero antes de matarlo, primero lo torturaron, lo golpearon. La carne literalmente se la arrancaron a pedazos. ¿Has sufrido tú? Mira, he sufrido. No hemos sufrido realmente lo que sufrió Jesucristo. Él sí sufrió. Dice la palabra de Dios: varón de dolores, experimentado. Escucha, experimentado en sufrimientos. El sufrimiento que tú has padecido, Él ya lo padeció. Dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Tienes llagas, tienes heridas, tienes tumores. Jesucristo las padeció también. Él llevó nuestra enfermedad, llevó nuestro dolor. Y lo más terrible, Él sin merecerlo, sufrió por nuestro pecado. Sufrió por ti y por mí.
David también había sufrido todo lo que Cristo sufrió. David lo sufrió. Pero él tuvo la capacidad de ver, de cuidar por el hijo de su mejor amigo, el nieto de su peor enemigo. Fíjate qué contradictorio. Nosotros somos descendientes de Abraham, el amigo de Dios. ¿Te fijas? Pero también teníamos una naturaleza caída, descendientes de Satanás, el enemigo de Dios. Y aún así Dios tuvo misericordia de nosotros. Y aún así Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y luego dice en tercer lugar, te devolveré todas las tierras de tu padre. Mira, hay una restitución. Restitución es la palabra. ¿Qué perdiste? Mi hermanos, en días pasados yo me llegué a preocupar por una situación de mi salud física. Y llegué a pensar, Dios, se me hace que ahora sí. Y yo le dije a Dios, pero ¿sabes una cosa, Señor? Si es así, no importa. Bendito sea tu nombre. Yo me aferro a ti, Señor, y mi esperanza es que en el cielo yo voy a saltar, voy a correr, voy a caminar. Voy a verte a ti, Señor. Y como mi madre me lo dijo, ya lo vi, camino siempre con Él. Voy a caminar contigo, Jesucristo, en esas calles de oro. Y voy a tener un cuerpo espiritual y no voy a tener este cuerpo físico, enfermo. Y mira, dice, te voy a devolver todas las tierras de tu padre Saúl. Y finalmente, lo más importante, tú vas a comer siempre a mi mesa. ¿Sabes qué significa esto que está ocurriendo aquí? ¿Sabes cómo se llama? Adopción. Adopción. Le dice, puesto que eres el hijo de mi mejor amigo, ya no soy tu padre, no tienes padre, eres huérfano. ¿Sabes una cosa? Ahora te adopto como mi hijo. Y es lo que el Padre hizo. Le entregaste tu vida a Jesucristo. Jesucristo es tu mejor amigo. Realmente es tu mejor amigo Jesucristo. Mira, el Padre te dice, puesto que eres mejor amigo de mi hijo, yo te recibo como mi propio hijo. Y entonces le dice, comerás siempre a mi mesa. Y mira, el versículo 8, la expresión, la respuesta de Mefiboset. Él se postró y preguntó, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Es que las heridas te hacen pensar de ti de manera equivocada. Los quebrantos. Llegas a pensar que no mereces la gracia, ni el perdón, ni la misericordia de Dios. Llegas a pensar que eres un perro muerto. Escucha, ¿cuántos de nosotros en nuestras oraciones delante de Dios tantas veces nos hemos culpado? ¿Cuántas veces nos hemos humillado a nosotros mismos? No una cuestión de humildad, que es muy importante para presentarnos delante de Dios, sino que nosotros mismos nos autosaboteamos. Es que no sirvo para nada, es que no valgo para nada. No dirás soy un perro muerto, porque esa fue la manera de él expresar lo que él sentía, lo que había llegado a pensar de sí mismo. Pero ¿cuántas veces pensamos que no merecemos la gracia de Dios? Ni los milagros de Dios, ni la bendición de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Llama a Siba, el criado de Esaú, le dice, encárgate de proveerle a este muchacho. Y finalmente, hermanos, dice, trabajarás para él, serás su criado, así como trabajaste para su abuelo, vas a trabajar para él. Versículo 13, dice, pero Mefiboset habitaba en Jerusalén, porque comía siempre de la mesa del rey, y era cojo de ambos pies. Escucha, la cojera siguió, las heridas siguieron, pero ¿sabes una cosa? Ahora era hijo del rey. Amén. Dice Jesús
Jesucristo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. El Señor le decía a su pueblo de Israel, vengan así como están. Si sus heridas, ¿verdad? ¿Cómo están? Si sus vestiduras fueren, ¿qué? Rojas como el carmesí, vendrán a ser como blancas. Pongámonos de pie, hermanos. Porque Él vino a sanar a los quebrantados del corazón. Lucas 4:18, ya con este versículo termino. Recuerda, hermano, tú eres hijo. Hay una canción muy hermosa, hermanos, de un hermano que en paz descanse, que está en la presencia de Dios. 18, mientras te hablo de esta canción. Julio, ¿alguna vez? Lucas 4:18. Dice, ya no soy un esclavo del temor, pues soy su hijo. Escúchala, está hermosa esa canción, hermano. No, ponla, hermano, ponla. Brother. A ver, tráete tu celular y ponla ahí en YouTube. Julio Melgar, ya no soy un esclavo. Ponle ahí la frase, ya no soy un esclavo del temor, y te va a aparecer. Aquí tengo el micrófono, si quieres traer celular. O alguien tráiganos, busque la canción, Susana. No, está conectada en internet. Mira, hermanos, Lucas 4:18. Sería bonito terminar con esa canción de fondo mientras oramos, amén. ¿Alguien la tiene por ahí el celular? Tráeme, hermano. Ponlo así, sube el volumen y aquí lo ponemos. Pastor, hay que traer, no sé, alguna antena o algo que amplifique la señal para tener acceso al internet, al equipo de cómputo para este tipo de proyecciones. ¿Sí, pastor? Sí, hermano, hay que buscarla. Hay la tecnología, yo lo sé. Alguien aquí debe de saber cómo hacerlo, ¿verdad? A ver, esa mera. Sí. Escucha, hermanos. Lucas 4:18, amén. Vamos a terminar ya con esto y hacer una oración. Lucas 4:18, mira. Aquí viene lo hermoso, que nuestro Rey, hermanos, es nuestro sanador. Y no te quejes de tus heridas, hermano y hermana. No te quejes de tus heridas, de tus quebrantamientos, de tus desiertos, de tu Lodebar. Porque ten por seguro que allí se está manifestando la gloria de Dios en ti, hermano. ¿No se escucha, hermano? Bueno. Lucas 4:18, amén. Gracias, hermano Diana. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Amén, hermanos. Ayuda a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos aquí han estado quebrantados alguna vez o están quebrantados en este momento? ¿No? Cierra sus ojos. Cierra sus ojos, hermanos. ¿Por qué? Quiero que oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos, Señor, porque nuestra condición, en medio de nuestra condición, Señor, dice tu palabra que te acuerdas de nuestra condición de que somos polvo. Y tuviste la iniciativa, Señor, de enviar al Espíritu Santo a buscarnos. Y Jesucristo tomó la iniciativa, Señor, de morir por nosotros en la cruz. Y hoy, Señor, Padre amado, nos has hecho acercarnos a ti, Señor. Gracias porque nuestra habitación ya no está en Lodebar. No tiene por qué ser Lodebar nuestro destino. Hemos sido llamados para estar en tu presencia, en los lugares celestiales con Cristo, Señor. Señor, sana nuestras heridas. Muéstranos tu gloria en medio de nuestros quebrantamientos, Señor. Fortalécenos
para poder enfrentar las pruebas que vengan, Señor. Y ya sea que nos sanes, te alabaremos. O ya sea que nos lleves a tu presencia, con más razón estaremos ante ti, Señor, agradeciéndote eternamente por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Y la gloria siempre va a ser para ti, Señor Jesucristo. Porque de eso se trata, no de nuestras vergüenzas, no de nuestro quebrantamiento. Se trata de ti, Señor, de que tú eres un Dios grande, glorioso, misericordioso, y que sanas a los quebrantados de corazón, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Bueno, hermanos, dejo el lugar a la persona que continúe.